Si de servicios a la comunidad se trata, en la Liga Chilena contra la Epilepsia tenemos una historia de más de 65 años que habla por nosotros. Nuestras voluntarias iniciaron la labor entregando medicamentos a pacientes con epilepsia en los pasillos del Instituto de Neurocirugía y hoy ya tenemos 16 sedes a lo largo de todo Chile, transformándonos en la institución especialista en epilepsia más importante de América Latina. En la Liga nunca nos olvidamos de lo más importante, las personas, nuestros pacientes y sus familias. Para ellos tenemos una atención médica especializada, laboratorios para exámenes y tratamiento terapéutico con apoyo económico si lo necesitas. Pero nuestra labor no para ahí, ya que educamos sobre epilepsia a equipos médicos, estudiantes y comunidad en general. No lo olvides, nuestras farmacias a lo largo de Chile tienen una amplia gama de medicamentos abiertas a todo público, y al preferirnos y comprar tus medicamentos en la Liga, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos la Liga Chilena contra la Epilepsia. Conoce nuestra labor y el servicio de venta online de medicamentos en www.ligaepilepsia.cl. Bueno, y estamos ya a minutos de partir esta conversación esta tarde. No sé si pueden ver en este momento en su pantalla quienes nos van a estar acompañando hoy día en esta conversación, quienes van a integrar nuestro panel de expertos el día de hoy. Primero quiero presentarles al doctor Tomás Mesa, neurólogo infantil, experto en epilepsia. Él es director de la Liga Chilena contra la Epilepsia y además es presidente del Comité Regional Latinoamericano del IDE. Bienvenido, doctor, y gracias por acompañarnos hoy día. También va a estar con nosotros la señora Maritza Araya, que está saludando en este momento aquí a quienes se están uniendo a esta conversación. Maritza, es súper importante que esté hoy día con nosotros, le agradecemos mucho su participación. Ella es mamá de un niño con epilepsia y también nos va a contar todo lo que ha vivido en relación a los trastornos del sueño con Francisco, que es tu hijo. Y además nos va a contar un poquito de su proyecto educativo en el Colegio Soltán Vienes de Conchalí, y cómo esta experiencia que ha tenido le ha dado un sentido distinto, no solo como mamá, sino también como profesional. Y por último, presentarles a Catherine Moreno, enfermera del Servicio Médico de la Liga Chilena contra la Epilepsia, que también va a estar hoy día acompañándonos para responder la mayor cantidad de dudas que ustedes tengan. Y Catherine es parte importante de este equipo de educación y extensión hace algunos años y además hoy día está trabajando en nuestro centro médico ahí en la primera línea. Un saludo entonces afectuoso a quienes se están incorporando y agradecer también a quienes nos acompañan desde distintas partes, tanto de Chile como de Latinoamérica. Ahí nos están saludando desde Temuco, desde los Andes, y ahí vamos a ir saludando a quienes se vayan uniendo entonces a esta conversación. Y para partir, como hoy día vamos a hablar sobre epilepsia y sueño, esta relación que no conocemos mucho de qué se trata, pero que ha sido de gran preocupación y de gran interés tanto para los especialistas como para los familiares, los cuidadores y los pacientes. Queremos partir preguntándole a usted, doctor, que nos cuente cómo se puede definir el sueño. ¿Qué es? Bueno, buenas tardes a todos. Quisiera decirles que el sueño es parte de la vida, es un ciclo de las 24 horas muy importante, donde estamos poco reactivos, pero estamos reactivos a los estímulos externos, a diferencia del coma. Cuando uno dice está en coma, es cuando está alterado de conciencia y no está reactivo a los estímulos del medio. Y es entonces un proceso fisiológico, es decir, normal, que nos consume hartas horas de la vida y va a depender de la edad que tengamos, cuántas horas estamos teniendo de este estadio de sueño, y que tiene varios fines. Uno de los fines es reparar nuestro organismo. Baja el metabolismo, baja la frecuencia cardíaca, baja la respiración, y en ese momento la presión arterial también disminuye y hace que nuestro cerebro pueda echar a la papelera lo que no usa, lo que está de más, y hacia el otro día andar bien. Y es por eso que muchas veces uno se
duerme con una preocupación, amanece y la preocupación está resuelta. Va, ¿cómo no lo había pensado?, dice uno, y muchas veces eso no sucede. Por lo tanto, es un estado normal donde sirve para reparar nuestro cerebro, nuestro organismo también, todos nuestros huesos, todos nuestros aparatos, y también sirve para protegernos y además también para la inmunidad. O sea, tiene muchas cualidades el sueño, por lo tanto es muy importante conservarlo y hacer que lo tengamos todos los días, todas las noches. Gracias, doctor. Bueno, entonces esto es una función súper vital y que tiene varios aspectos súper relevantes para nuestra especie, y me imagino que para todas las especies, porque esto no es solamente de los seres humanos. Y lo que hemos escuchado en realidad, en general, cuando hablamos de recomendaciones sobre el sueño y de la relevancia del sueño, habitualmente tiene que ver con algunas recomendaciones asociadas a la edad. Y le queríamos preguntar a Catherine un poquito que nos cuente respecto de esto, Katy. ¿Existen tales recomendaciones según edad? De qué cantidad tenemos que tener de horas o de tiempo de sueño, según la etapa de la vida, por ejemplo, y específicamente, ya que estamos hablando de las personas con epilepsia, si existen recomendaciones para este grupo de personas que tienen una enfermedad crónica. Sí, hay recomendaciones especiales de horas de sueño según la edad. De hecho, si nos damos cuenta, cuando tenemos un bebé, los bebés duermen la mayor parte del día. Y a medida que van creciendo, sus horas de sueño van disminuyendo. Lo mismo se lee que en un adulto, por ejemplo, debería dormir 7 a 8 horas de sueño. Entonces, la cantidad de horas de sueño va a depender de la etapa del ciclo vital en que nos encontremos, ¿ya? Y a medida que pasa la vida, nos vamos acercando ya más a la vejez, las horas de sueño disminuyen cada vez más. Es muy frecuente encontrar adultos mayores que duermen menos horas de lo que dormían antes, ¿ya? Pero es parte del ciclo vital. Para las personas con epilepsia es súper importante dormir las cantidades de horas de sueño recomendadas, ¿ya? Sobre todo en los niños. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero la relación, en el fondo, ¿por qué? Lo vamos a ir desarrollando específicamente y en general en todas las patologías crónicas. Y para mantenerse saludable aún sin tener una patología crónica diagnosticada, es recomendable dormir las horas de sueño recomendadas según edad. Gracias, Katy. Bueno, la Katy ahí nos contaba con respecto a que cada etapa de la vida, ¿cierto? Y en cada una de estas edades, los requerimientos de sueño en cuanto a horas pueden variar un poco, y mencionó lo importante, lo vital que es para los lactantes, para la primera edad, un tiempo largo de sueño. Y en ese sentido también quería preguntarte a Maritza, porque Maritza tiene una historia súper particular en relación a cómo ella vivió con su hijo pequeñito cuando era un bebé, este observar como mamá un sueño que era distinto al de los otros hijos. Y que nos cuentes un poquito cómo fue tu historia en relación a eso. Bueno, mi historia comenzó primero que yo soy mamá, pero antes de que naciera mi hijo Francisco yo ya tenía 2 hijos. Tenía hijos grandes, entonces ya había vivido la experiencia de tener y de criar, porque mi hijo mayor en ese minuto tenía 14 años, el segundo tenía ya 7 años, cuando nació Francisco. Francisco tuvo un accidente vascular, de hecho lo conversamos con el doctor Tomás, me parece que ayer, porque tuvimos consulta, y él se inclina por la idea y la postura que efectivamente el accidente vascular lo tiene que haber tenido muy alrededor del periodo perinatal o justo en el parto o por ahí, porque es cuando probablemente tiene que haber ocurrido a raíz de algunas consecuencias de mi embarazo. Pero se detectó y se declaró o tuvo sus efectos visibles en el cuerpo alrededor ya de los 2 o 3 meses, cuando empieza Francisco a crecer como bebé, que uno hasta los 2 meses uno de los bebés los tiene y los cuida y duerme, que efectivamente, como decía Katy,
día, noche, y uno les da pecho, y uno los tiene, los muda, los lava, y está como en esa rutina. Pero cuando ya empiezan como a ver colores o a hacer interacciones con el medio, que es lo normal, y que uno, por lo menos yo como mamá, que ya había en mi tercera oportunidad, yo decía, tiene que pasar estas cosas. Pero con Francisco no pasaban. Entonces, es más, yo empezaba a observarlo y habían situaciones que iban pasando. Yo, de hecho, control pediátrico de los 3 meses, yo le dije al pediatra, dije, doctor, ¿sabe qué? Es raro, pero mi hijo como que siento que es distinto a los otros, a mis otros niños. Como que el brazo lo tiene pegadito, como que no lo está moviendo. Aunque yo lo vaya a estimular, como que, ya. Y la patita como que está como recogida. Y la manito así como muy apretada. No ideas tuyas, como si eso no se puede ver. Bueno, uno le cree al doctor y uno dice, pero se queda con la cosita. Entonces uno ya pasó, llevamos 3 meses y digo, va avanzando, no, esta cosa no me sigue cuadrando. O sea, ¿por qué? Porque ya empezó como a sonreírse más, pero se sonreía para un lado. Yo decía, uy, ¿por qué se ríe para así como? Porque ese gesto lo tiene uno como grande, otras personas. Yo decía, oh, mi suegro hacía eso. Entonces, ¿será algo así como que sacó la sonrisa de mi suegro? Decía, no sé, bueno. Y comenzaron estos también etapas en que se tienen que mover. Y Francisco no se movía como se movía. O sea, si tenía que moverse era solo con el brazo izquierdo, lo manoteaba. Y el otro seguía acá. Yo decía, ¿cómo tan chico? ¿Zurdo? Decía yo, no, esto no me cuadra, pero nada. Hasta que ya a los 4 meses ya le dije, doctor, ¿sabe qué? No sé, pero aquí hay algo raro. Tanto le insistí que me dio una interconsulta a una neurólogo, cualquiera, porque en ese minuto yo no tenía más que lo que era la vida normal de un niño. Jamás se me había ocurrido o no había ido al neurólogo con mis hijos, menos cuando eran tan chicos. O sea, si uno conoce... Maritza, entonces tú en el fondo ibas viendo que habían cosas que te llamaban la atención porque tú ya eras mamá, ¿cierto? Exacto. Y eso yo creo que es súper importante porque tenías la experiencia. ¿Y qué pasaba cuando él dormía? Porque ahí también hay una historia bien interesante que nos hace sentido hoy día. Cuando ocurrían esas cosas, yo no me fijaba, o sea, yo pensaba que dentro de todas las cosas que estaban ocurriendo distintas, yo veía que él dormía y decía, hoy mi hijo tiene pesadillas, o soñaba con pesadillas. Yo decía, ¿por qué? Porque yo sentía como que en la noche se movía, como que hacía gestos, se movía con las manos así, y como que hacía así. Entonces yo decía, quiere gritar. Entonces era lo que yo me imaginaba. Y así, eso pasó muchísimas veces. Pero yo en realidad, como estaba dentro del sueño, yo no tenía mayor conciencia. La conciencia de eso, yo lo vine a tomar cuando la neuróloga nos manda a hacer un examen que se llama resonancia magnética. Y ahí se ve en ese examen, en esas imágenes, algo así como que en el minuto yo dije... Ya, déjanos hasta ahí nomás en suspenso, Maritza, para que sigamos ahí debatiendo y pongamos la nota de suspenso. De suspenso en el qué pasó. Para que aprovechemos lo que tú comentas con respecto a que de repente vemos cosas que parecen pesadillas, que parecen un mal dormir y que tal vez son crisis de epilepsia. Que nos explique quizás un poquito el doctor qué es lo que pasa con eso. ¿Suele ocurrir que se confundan estos eventos? ¿Hay algunas cosas que son parte como del diagnóstico en realidad diferencial en el caso de la epilepsia? Claro. Mira, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis en relación a lo que decía Marisa. ¿Por qué si tuvo un accidente vascular este joven en la época perinatal, es decir, cerca del nacimiento, por qué se manifiesta a los 4 o 5 meses algo que ya está en su cerebro? Y es porque el cerebro va madurando y la mielina, la mielinización, que es la envoltura de las neuronas por una sustancia que hace que la conducción de los nervios, de la información del cerebro a las piernas, a los brazos, se haga efectiva. Antes no se hace eso. Y a medida que va madurando, entonces, en este caso Francisco, se fue manifestando una lesión que ya había. Y con el tiempo también en la noche. ¿Y cuáles son los diagnósticos diferenciales? Que, bueno, muchas veces hay movimientos llamados parasomnias, que son
actividades que uno desarrolla en la noche, como los terrores nocturnos, que es un niño que llora, llora, llora como aterrado, y los papás lo van a socorrer y el niño lo rechaza. Duran como 5 minutos esos los terrores nocturnos y son muy iguales a veces a las crisis epilépticas. Otras cosas son los saltitos que uno tiene en la noche que se llaman mioclonías del sueño, que son pequeños y bruscos movimientos que pueden ser como crisis que se dan en algunas epilepsias. La diferencia es que uno si toma el brazo o toma la pierna, inmediatamente para. En cambio, en la epilepsia no paran. Y así está el sonambulismo también, que el hecho, por ejemplo, el grado de caminar, ¿no es cierto?, en un estado en que uno no está consciente y evita los peligros muchas veces, eso puede ser muy parecido a la epilepsia llamada del lóbulo temporal, donde uno hace cosas raras, se desviste donde no corresponde, toma un bui y no sabe por qué lo tomó. Entonces, ese es uno de los diagnósticos diferenciales que son las parasomnias. Y otro muy importante en el sueño son esto que se llama la narcolepsia, que uno de repente anda con mucho sueño, pero sobre todo frente a una emoción, como el condorito que ahí dice plop después de un chiste, frente a una emoción, se cae al suelo. Entonces parece una crisis llamada atónica, o sea, una crisis de pérdida del tono, pero no es una crisis esa, es una parte de lo que se llama la narcolepsia. Esos son algunos de los diagnósticos diferenciales. Hay muchos, pero quería presentarles eso. Gracias, doctor. Nada. Entonces hay que estar como súper atentos ahí porque hay cosas que pueden parecer crisis y no lo son, y por otro lado pueden haber cosas que son crisis y que las podemos confundir con otro tipo de fenómenos. Quiero saludar y devolver los saludos a nuestros amigos de Colombia, de México, de Venezuela y de Costa Rica a nivel Latinoamérica, y dentro de acá de Chile también nos están saludando desde Santiago, de Tierra Amarilla, allá en Copiapó, Iquique, Talca, el Centro de Capacitación Laboral Iberia, por ejemplo, Yayay, el Jardín Infantil Remolino. A todos ustedes, amigos, sus preguntas, por favor, en la herramienta de preguntas. Paraguay presente por ahí también, para que podamos hacer estas preguntas a nuestros especialistas. Lo que habitualmente escuchamos cuando nos dicen el diagnóstico de epilepsia como una recomendación importante es que no hay que privarse de sueño. Y le quería preguntar a Katy, ¿por qué es tan importante esta recomendación de respetar el sueño y de no privarse? ¿Qué es lo que pasa con los pacientes o las personas con epilepsia si es que se privan de sueño? Tal como comenta el doctor Mesa, el sueño va evolucionando a lo largo del ciclo vital, ya lo habíamos comentado antes. Los niños necesitan dormir harto porque el cerebro se va desarrollando a través del sueño también. Nosotros que realizamos una actividad diaria, en el fondo de 11 horas, la única forma de que nuestro cerebro descanse es durmiendo. Para las personas con epilepsia esto es fundamental, ¿ya? De hecho, para cualquier persona, yo por ejemplo enfermera cuando hacía turnos de noche, corro un riesgo si hago muchos turnos y no descanso mi cerebro como corresponde, de tener una crisis epiléptica, sin tener epilepsia. Entonces, para las personas con epilepsia, que su umbral convulsivo, la probabilidad de convulsionar, de tener una crisis de cualquier tipo, no solo convulsionar, es más baja, el riesgo al privarse de sueño es mayor, ¿ya? Y aquí me voy a aprovechar de, no tan solo implican las horas de sueño, sino que el tipo de sueño, porque muchas veces escuchamos, sobre todo en adolescentes, que no, pero si mi hijo se acuesta a las 2 de la mañana y duerme hasta las 2 de la tarde del día siguiente. Claro, duerme 12 horas, pero para tener un descanso efectivo el cerebro necesita dormir horas nocturnas o horas sin luz solar. Si yo me quedo, por ejemplo, el año nuevo hasta tarde, por más que duerma todo el día, igual voy a estar cansada, mi cerebro no descansó. Entonces, por eso es la importancia de las horas de sueño nocturnas. Cumplir las horas de sueño nocturnas. Hay un estándar que dice que, por ejemplo, los escolares, los adolescentes, deben dormir de 8 a 9 horas. Puede ser un poquito menos. Algunos necesitan un poquito más. Pero es importante que esto sea dentro de la noche. En general, por ejemplo, nos pregunta por acá Estefanía,
Un niño de 9 años, hay hartas mamás y papás y cuidadores hoy día conectados, un niño de 9 años, hablemos de entre 8 y 10 años, más o menos la recomendación en horas de sueño nocturno, doctor. Son para un escolar 10 horas, ese es el promedio estipulado, porque están en pleno crecimiento. Entonces es muy importante que ellos aprovechen más, y como decía Catherine, que sea nocturno. ¿Por qué nocturno? Porque nuestro organismo en la noche baja la frecuencia cardíaca, baja la respiración, baja el metabolismo, y además se secretan muchas hormonas que nos hacen que vayamos a dormir y que no estemos preparados para estar activos, donde pueden producirse, al no estar preparados para el estrés, para responder a los estímulos, accidentes. Y yo quisiera decir una cosita muy importante en relación, apoyando lo que decía Catherine, ¿por qué es importante la gente con epilepsia que duerma bien? Porque en la noche se produce en el sueño una sincronización neuronal y hace que el sueño sea sincronizado. Y fíjense ustedes que la epilepsia es una hipersincronización de las neuronas. Y entonces eso se suma y hace que sea más fácil que uno tenga un evento epiléptico en el sueño, porque hay una hipersincronización, algo que tiene el sueño, pero la gente, como decía Catherine, que tiene una condición, un umbral bajo, hace que se sincronicen más fácilmente. Eso nomás quería agregar. Gracias. Bueno, lo que desde acá, desde lo que estamos escuchando, vemos que tiene un alto impacto a nivel cerebral el sueño, y uno de los aspectos que nos mencionan algunas personas acá en nuestro chat como preguntas, y algo que también yo conversé con Maritza en una entrevista que tuvimos hace unos días, es con relación a la memoria. Quiero preguntarle a Maritza qué observó ella, porque además les quiero contar que ella es profesora, es docente, por lo tanto también tiene esa mirada como mamá, pero esa mirada también como educadora. ¿Qué observó en relación a la memoria? Si veía que esto del sueño, ¿no?, de las crisis en la noche, afectaba en algo la memoria de Francisco, y que luego uno de nuestros especialistas del área de salud nos explica un poquito sobre esta relación. Maritza, ¿qué observabas tú? Sí, mira, les voy a contar que, bueno, a medida que fue creciendo Francisquito, sobre todo ya cuando pasa que ya tiene 3, 4 años, que nació su hermanito, que tenía 3 años, 4 años, empezó a crecer, empezó a adquirir algunas habilidades, pero seguía con crisis y tratamiento, porque fue muy difícil el manejo desde muy pequeño de medicamentos para Francisco, porque resulta que además él era muy alérgico, entonces resultó que era alérgico al ácido valproico, a la carbamazepina, a la fenitoína, a los fenobarbital, en fin. Entonces, el recorrido de medicamentos fue enorme. Y junto con eso, el trastorno del sueño. Pero eso lo íbamos manejando con el doctor Tomás y todo un equipo neurológico que me ha acompañado toda la vida de Francisco. Entonces, en ese proceso, llega de repente los 4 años, que es la edad en que un niño normal entra a prekinder, que Francisco, desde ese punto de vista, si uno lo consideraba, a lo mejor tendría que ir al colegio. Yo como profesora, que a esas alturas ya tenía hartos años de servicio, porque en este momento yo ya cumplí 24 años de servicio este año, por lo tanto ya tenía bastante recorrido, dije, bueno, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué hago con este proceso de incorporarlo a la escuela? Aquí no es algo que me preguntó Loreto, pero lo debo decir. Yo estaba en una tremenda preocupación porque en la realidad chilena no existen escuelas para niños como mi hijo o como los hijos nuestros en general que tienen alguna dificultad para ser tratados. Entonces, bueno, y ahí nació el proyecto que de alguna manera Loreto les mencionaba antes. Yo decidí quedarme con una escuela y cambiar el proyecto para que esto funcionara y formar una escuela para hijos y para niños con discapacidades o necesidades como mi hijo. Y en ese proceso que él vio desde los 4 años que él entró a la escuela, hizo 2 veces prekinder, 2 veces kinder, 2 veces primero, yo viví hartas
experiencias, porque mi hijo ahora tiene 12 años, ¿ya? Pero recién está en quinto básico, debería estar en séptimo, entonces debería tener procesos de aprendizaje, entre comillas, efectivos. Pero sucede que cuando tiene la mayor cantidad de dificultades para dormir, es cuando se produce la mayor cantidad de dificultades para aprender. Porque incluso pierde nociones, o sea, por ejemplo, rutinas que uno podría tener, decir, ¿qué día es hoy? Cuando ha pasado por periodos en que tiene mal dormir, por lo tanto tiene muchas crisis, mi hijo dice, no sé ni en qué día estoy. Se le olvidan esas cosas de memoria de corto plazo. Y algunos procesos de aprendizaje, obvio, que tienen que ver con las etapas o elementos escolares, que son de trabajo en clase, no sé, eventos históricos, a lo mejor que tendría que trabajar, o hacer un trabajo, o la lectura. Pasa que esos elementos también se le olvidan y se borran y después hay que volver a trabajarlo. Entonces uno está como en un constante ciclo de trabajo y de aprendizaje que no avanza hasta que uno en cierta medida logra manejar el sueño. ¿Por qué? Porque cuando logra estabilizar el sueño, mejora estos procesos que el doctor delante describía de sincronización, donde se sincronizan los conocimientos en la noche mientras duerme, por lo tanto el conocimiento pasa ahí y se incorpora de memoria de corto plazo a largo plazo. Eso te quería preguntar, Maritza, porque en verdad es algo que siempre nos están preguntando los pacientes de distintas edades, y en eso hacer mención muchos adultos que nos hablan de dificultades en la memoria. Hace unas semanas, cuando hicimos nuestro conversatorio de aprendizaje, también vimos que una de las funciones cognitivas que más se afecta en la población con epilepsia es precisamente la memoria, y por eso era esta pregunta o introducir este tema, doctor, si es que usted nos puede aclarar un poco la relación entre sueño y memoria y cómo esto puede afectar a los pacientes. Bueno, sí, no cabe duda que el aprendizaje se compone de varios elementos. Se compone de la memoria, de las emociones, de la atención, de las praxias, del lenguaje. Y bueno, y cuando uno está durmiendo mal, existe que tenemos varios ciclos y varias etapas de sueño. Cada ciclo de sueño tiene 5 etapas, digamos 4 etapas diríamos. La etapa 1, la etapa 2, las 3, 4, que son juntas, y el REM, que significa Rapid Eye Movement, movimiento rápido de los ojos en inglés. Y se ha estudiado y se ha visto que esa etapa del REM es la que tiene que ver con la consolidación de la memoria, que es parte del aprendizaje. Y si uno duerme poco o duerme fraccionado en el sueño, resulta que esa etapa de REM, que empieza a ser cortita al inicio del sueño y cada vez es más prolongada en la etapa final del sueño, de las 5 etapas que tenemos en el sueño, de los 5 ciclos, todas esas etapas están incluidas en cada ciclo, que dura alrededor de 90 minutos en un adulto. Bueno, y cada vez la etapa REM en este ciclo va siendo más prolongada. Y esa es la etapa que si uno la deja de dormir, que no la hace porque duerme menos o porque se levanta más temprano, porque se acuesta más tarde, hace que no se haga esa etapa y por lo tanto la memoria queda inconclusa. No hay una buena consolidación de la memoria. Y hay muchas investigaciones últimamente que lo han comprobado. Entonces, esa persona, al no hacer un buen sueño, le afecta una de las condiciones de poder aprender, que es una buena memoria. Esa es una explicación simple sobre el REM, Rapid Eye Movement, y la memoria. Gracias, doctor. Súper clara esa explicación, y ahí nos va quedando también súper claro que el sueño tiene un gran impacto en nuestro cerebro y tiene un gran impacto en la memoria, como dijo usted, en el aprendizaje, como observaba Maritza en el desarrollo de Francisco, y en la consolidación de los conocimientos que van adquiriendo niños, adolescentes y adultos. Y hay otra cosa que queríamos preguntarle a la Katy, que es súper importante y que tiene que ver con lo que se dice de que si dormir poco también puede ser negativo
porque aumenta el apetito, por ejemplo. Esto es llamativo, yo no lo sabía. Y puede producir de esta forma una mayor tendencia en todas las personas, no solamente en las personas con epilepsia, a presentar problemas de obesidad. Katy, ¿cómo se relaciona el sueño con algo tan particular como, por ejemplo, la obesidad? En general, cuando hablamos de sueño y cuando hablamos de buen dormir, en el fondo hay que crear rutinas de sueño, ¿ya? No es fácil. Crearle una rutina de sueño a un niño, los que tenemos hijos, que hemos tenido bebés y que todos los doctores nos han dicho así como déjelo en la cuna, que duerma solito, no es fácil, ¿ya? Y a medida que nuestros hijos van creciendo, se van haciendo más adolescentes, tampoco es fácil establecer rutinas de sueño. Una de las causas, por ejemplo, que puede afectar el sueño es comer mucho antes de dormir. Entonces se recomienda comer algo liviano y ojalá 1 o 2 horas antes de acostarme a dormir. Y cuando tenemos insomnio, cuando no dormimos bien, estamos un poco ansiosos. Entonces, yo también he pasado por periodos de insomnio en que nos levantamos a comer para calmar esta ansiedad. Entonces, el no dormir bien nos trae un montón de consecuencias para los adultos, más para las personas con epilepsia, porque a ellos les aumenta el riesgo de crisis, pero el no dormir en general trae un montón de consecuencias, no tan solo en la obesidad. Estamos más estresados, estamos más enojones, somos más impulsivos, hacemos cosas que no haríamos y después las pensamos, por ejemplo, y nos pasa mucho, por ejemplo, una anécdota, las enfermeras salientes de turnos de cuando se podía ir al mall y comprar cosas. Y uno dice, ¿por qué gasté plata en esto? Y es porque el dormir poco nos lleva a conductas más impulsivas. Entonces, el dormir en realidad tiene muchas implicancias a nivel de salud. Claro, ahí Catherine mencionaba, por ejemplo, aparte de este impacto o esta consecuencia a nivel de la ansiedad, de la obesidad, cambios en el estado de ánimo y en el comportamiento. Dormir mal nos predispone a ser más impulsivos, por ejemplo, doctor, y luego vamos contigo, Maritza. Sí, claro que sí. El dormir mal hace que se altere casi todas las condiciones, ya sea emocionales también, de impulsividad, hiperactividad. Y fíjense ustedes que muchas veces una consulta a los neurólogos es un niño que es hiperactivo, que es impulsivo. Y se piensa que es un déficit atencional, y la verdad es que es un problema de sueño. Al dormir menos, al dormir mal, hace que al otro día la reparación de su cerebro no esté bien, sus condiciones de atención, concentración no anden bien, por lo tanto hace que el niño ande más impulsivo, hiperactivo, y por lo tanto es una de las preguntas que siempre nosotros tenemos que hacer: ¿cómo duerme su hijo? ¿Cómo está durmiendo? ¿Cómo es su sueño? Y ver, porque muchas veces los papás pueden decir muy bien, pero no sospechan que están con un aparato en medio de la noche jugando, por ejemplo. Entonces hay que certificar que está durmiendo bien y sacar todo aparataje, todo estímulo que haga que no pueda dormir bien. Pero la pregunta que tú me hacías, sí, se alteran todos los tipos de manifestaciones de conducta, emocionales, etcétera, el que no duerma bien. Gracias. Maritza quería agregar algo. Sí, lo que pasa es que ahí hay un elemento que quiero agregar, porque a veces uno desde, por lo menos en mi caso, desde la experiencia y desde ver la necesidad que uno tiene con los hijos, uno puede extrapolar algunas cosas. Y quería, porque estoy leyendo aquí el chat al lado, y hay muchas preguntas que salen respecto de qué hacer, cómo me doy cuenta, cómo lo manejo. Yo tengo epilepsia, tengo 8 años, 12 años, y están en muchos casos y que yo veo que son cosas que a mí me pasaban y yo misma me las pregunté. Y quisiera decir, para el manejo de la epilepsia hay un camino que uno efectivamente tiene que seguir y escuchar a los neurólogos, los especialistas, y probar y confiar en que esos tratamientos hay que llevarlos muy bien. Es decir, si el doctor te dice tal medicamento cada 8 horas, ponéis la alarma y se lo dais. ¿Fijáis? No, eso no se discute, no se te puede olvidar, porque la estabilidad química permite que después uno vaya separando los otros factores.
¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo aquí lo primero que hay que hacer es ordenar estos procesos biológicos que están desorganizados en nuestros niños que están con epilepsia. Entonces, lo primero es ordenarse. O sea, si yo le doy, me toca el medicamento a las 8 de la mañana, un día se lo doy a las 8, otro día a las 10, otro día desperté antes, se lo doy a las 7, esos mismos procesos van a perturbar y van a empañar y van a producir alteraciones que a lo mejor no tienen que ver con el sueño, tienen que ver con el mal manejo. Entonces, hay que distinguir cosas. Entonces, primero, uno como mamá tiene que ser súper ordenada, ¿ya? Y si uno solo no puede, tiene que buscar una red de apoyo, que alguien te avise, que la alarma el celular ahora tiene alarmas para todo. Entonces, si se te olvida la dosis, hasta ahí en la alarma le escribe, no sé, por ejemplo, en mi caso, que Francisco toma como 25 pastillas al día para poder manejar esto. La primer remedio a las 7 de la mañana, y yo le pongo la alarma y le puse así como, tengo que darle el cloazán y la risperidona, ya, a las 7. A las 8 viene el otro, a las 8:30 el otro, después a las 2 el otro, y así, cada hora uno va poniendo. Entonces, de esa manera uno despeja dudas. Después, cuando uno además tiene dificultades de sueño, el niño, uno tiene que también tomar otras medidas. Es decir, uno tiene que manejar la alimentación, como decía la enfermera, y decir, ¿sabes qué? En la tarde no puede comer tanto, tiene que comer cosas livianas. Y uno tiene que organizarse. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, porque yo, profesora, directora, mamá de 4 hijos, más Francisco, más las terapias, yo casi me volvía mono. Entonces, uno tiene que transformarse y hacer muchas cosas y tiene que organizar. Entonces, yo organizaba los menús y los dejaba puestos. Si no estaba yo, lo tenían que seguir igual. Entonces, de esa forma uno se va haciendo que todos se involucren y participen y cooperen. Entonces, obligadamente, había un dicho, comer como rey, almorzar moderado y en la tarde como pobre. Esa es la mejor rutina para los niños con epilepsia, yo he descubierto, porque de esa forma se duerme mejor. Otro elemento que uno tiene que ir incorporando para poder manejar el sueño y poder despejarlo, que efectivamente tratar el sueño, es acompañarlo de rutinas. Y eso solo lo puede hacer uno. No importa lo que te diga el doctor, si uno no maneja las rutinas, es decir, que baje la intensidad de la luz de la casa, que las actividades de desconexión de las pantallas, celulares, televisores, tiene que eliminarlo. Y aunque haya grito, pataleo y llanto de los otros más grandes, bueno, no irá a concesiones, hay que le tendrá que hacer una pieza, y si no hay para repartir piezas, tendrán que aguantarse por el beneficio de otro, y será que lo tienen que hacer nomás, pues ahí manda uno, es la mamá. Oye, Maritza, se le nota a usted que es profesora. Tengo que decirse. No todas las mamás somos iguales, pero vamos a tratar de hacernos organizadas como usted, implementar esta rutina. Y para que no nos adelantemos, preguntarle ahora a la Katy, con respecto a los factores ambientales, que usted ya más o menos algo habló, ¿qué relevancia tienen los factores ambientales, Katy, en que esté interferido el sueño? Dio varias pistas la Maritza, ¿no? Y cómo se puede intervenir y mejorar este ambiente que propicia el sueño, alineándonos con parte de lo que nos dijo aquí la profesora, que se le salió lo profe ahí. Sí, súper bien, en realidad. Para uno como papá es difícil poner límites, ¿ya? Y las rutinas parten por uno mismo. Yo como mamá tengo que dar el ejemplo de lo que quiero que mis hijos hagan. Ya pasa mucho, y estaba leyendo por ahí una pregunta de alguien, que ya entre tanto se me pasó el nombre, que decía, mi hija duerme siestas, ¿la debo dejar dormir cuando ella quiera? Si eso interrumpe el sueño nocturno, no la debo dejar dormir cuando ella quiera. Tengo que suprimirle las siestas privilegiando el sueño nocturno. Quitar las pantallas. Si para nosotros como adultos, pensémoslo así, para nosotros como adultos es difícil desconectarnos del celular cuando nos vamos a acostar, imagínense lo que es para un niño. El niño no lo puede hacer, no lo va a hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, como decía Maritza? Quitar las pantallas. Los celulares se entregan a la mamá, al papá, si se dejan fuera del dormitorio a una hora determinada. Crear rutinas no es fácil y no es rápido, no va a ser en 2 días, y hay que ser constante.
Yo no saco nada con hacer esto un día, 2 días, al tercer día me aburrí. No, no resulta. Pero sí es súper beneficioso y es beneficioso para el paciente, como decía Marita, así, aquí el beneficio es para Francisco y todos tienen que acatar, en realidad el beneficio es para todos, porque todo nos va a beneficiar una buena higiene de sueño. El tema de los medicamentos, por ejemplo, también he escuchado mucho en el servicio médico que el doctor o estuvieron hospitalizados, iniciaron tratamiento, por ejemplo, y les dan a cierto horario el medicamento. Y somos súper rígidos, y entonces, no sé, a las 10 de la noche tengo que darle el fármaco. Eso se puede flexibilizar a la rutina diaria. Es decir, tomar los fármacos al desayuno, a la hora de almuerzo y antes de acostarme. Porque también hemos escuchado que se despierta al niño o a la persona con epilepsia para que se tome el fármaco. Y los fármacos deben ajustarse a la rutina mía, a la rutina diaria, porque si no, también es muy probable que me olvide del fármaco y tenga crisis por olvido de fármaco. ¿Ya? Entonces, control del estrés. En los adultos, el estrés no nos hace dormir bien. ¿Cómo podemos ayudarnos? Tratar de dejar nuestras cosas ordenadas, y si estoy pensando en lo que no hice, que se me va a olvidar o que tengo que hacer mañana, una buena medida es anotarlo, mis pendientes. Yo trabajo en mi lista de pendientes. Entonces, para mañana, a primera hora, voy a hacer esto y lo dejo anotado, porque así el estrés disminuye de que se me va a olvidar hacer esto. Y ahí puedo dejar mi listado de pendientes y con eso me alivia el estrés. Ahora, de ahí hablamos de del confinamiento. Sí, querían preguntas precisamente sobre estrés y crisis, y tú ya aclaraste mucho de que el estrés en sí mismo a lo mejor no es lo que puede afectar tanto las crisis, sino que nos va a afectar en nuestro sueño, en nuestro descanso, y de ahí puede venir el gatillante de crisis, ¿no? Y hemos hablado harto de los niños, de implementar hábitos, ¿cierto? De apagarles las pantallas, hacer un ambiente tranquilo, pero nos devuelven estas preguntas nuestros asistentes del día de hoy. Paola, por ejemplo, mamá de adolescentes y de jóvenes, donde ahí el desafío es mayor. Guillermo, padre de un adulto de 45 años, ¿cómo lo hago para implementar estas rutinas para un dormir reponedor en la noche, cuando el hijo adolescente o adulto está durmiendo en el día, por ejemplo? Es más difícil, es más complejo, pero me imagino acá que la profe nos puede dar alguna recomendación. Sí, efectivamente. Sí, hay elementos que son importantes. Bueno, en el caso del adulto hay que actuar por convencimiento. O sea, si tiene 45 hay que tratar de convencerlo de que efectivamente hay que cambiar la rutina, ¿ya? Pero en el caso de los adolescentes, como son más llevados de su idea y creen que ellos tienen la razón y uno siempre se equivoca, en el caso de adolescentes yo propongo, que es una medida que yo mantengo como rutina, simplemente empezar a despertarlos temprano. Entonces uno los empieza a despertar temprano y los, entre comillas, los molesta de día, les da actividades, les da responsabilidades, entonces ya de a poco se van cansando. Entonces cuando ya lleváis una semana todos los días despertando a las 8 de la mañana, en algún minuto ellos van a decir, ¿sabes qué? Estoy como cansado, me voy a acostar temprano. Pero si hacen siesta, uno les dice, oye, es que necesito, ayúdame acá, veamos la tele, veamos la película, no sé, uno inventa cosas para que durante el día los niños, como adolescentes, hagan. ¿Querés jugar? Mira, a esta hora conéctate a jugar con tus amigos. No sé, de 4 a 7 o hasta las 9, porque uno tiene que ir transando un poco la hora con los más adolescentes. Pero nunca así como que ya, oye, a las 3 de la mañana, porque de verdad que ellos lo harían. O sea, si uno pudiera, se empiezan a creerse grandes y empiezan a distanciarse y esas cosas. Ya cuando son adultos uno efectivamente le cuesta más manejar. Pero yo diría que desde la rutina, del despertarlos, desde levantarlos, desde hacerlo que se bañen, de que coman, de meterlo en rutinas familiares, así como tomemos desayuno todos juntos, tomemos la once todos juntos, uno los va obligando, entre comillas, a salir y a no dormir en otras horas que no sean. Eso a mí me ha permitido. Que recurrir entonces a la negociación, por ejemplo, como una medida, y yo creo que es importante lo que señalaba Katy también,
con respecto a que esté alineada toda la familia. No podemos pedirle al adolescente que duerme y nosotros quedarnos trasnochando, ¿cierto? Por Y ejemplo. esto se ha convertido en algo súper complejo y súper desafiante, ¿Sabes qué? en la situación que estamos viviendo ahora, porque en esta situación de confinamiento, ¿cierto? Con la llegada de la pandemia, muchas de nuestras rutinas también se modificaron. Muchos de los espacios que teníamos antes, por ejemplo, recreacionales, también se modificaron. Y muchos adolescentes, su recreación, su espacio recreativo es durante la noche, jugando en línea, por ejemplo. Así que es un gran desafío el poder implementar este ambiente propicio para el sueño. Loreto, ¿sabes qué? Yo quería agregar algo que yo con el doctor Escobar aprendí, que más o menos yo creo que él lo va a poder explicar mejor, pero el uso también de elementos, de no medicamentos para dormir como propiamente tal, que son los que uno usa para el manejo de epilepsia, ¿ya? Porque ahí son químicos y no realmente usa, sino que medicina del doctor Escobar, yo creo que llevamos como 7, 8 años con esto de los trastornos del sueño de Francisco, usando la melatonina, cosa que para mí... Se me está adelantando un poquito, Vamos a hablar de la melatonina también, porque están preguntándonos un poquito de eso. A María Gabriela y algunos padres que nos escriben, volver a reiterar que la recomendación estándar para los escolares, para los niños en etapa escolar, es más o menos de 10 horas, según lo que señaló el doctor, porque hay varias preguntas que se repiten en torno a eso. ¿Es normal, doctor, que se despierten varias veces en la noche los niños con epilepsia? ¿O esto tendría que ser evaluado ya como un trastorno más específico? No, yo creo que no es que la gente con epilepsia se despierte más veces, no. Se supone que alrededor de el año de vida hay un 30% de los niños normales, sin problema, que se despiertan 3 veces en la noche. Y a medida que va pasando el tiempo va disminuyendo y a los 5 años un 2% se despierta una vez en la noche, o sea, no deberían. Pero es importante saber que hay algunos tipos de epilepsia, yo no sé si la vamos a tocar después, porque han preguntado ahí, alguien decía una epilepsia rolándica, ¿qué pasa con esas? Porque hay tipos de crisis epiléptica y hay tipos de síndromes epilépticos, que son un conjunto de crisis con características especiales. Y hay algunos que son más proclives a manifestarse en la noche. Cuando uno está empezando a dormir, aparece un movimiento de una sola mano, ¿ya? De la carita, de un solo lado, y es al comienzo del sueño o si no al despertar. Y esa es bastante típica de una epilepsia que se llama epilepsia parieto-centrotemporal o epilepsia rolándica, porque ahí la nombraban, por eso que la contesto una pregunta. Y estas epilepsias, igual que la epilepsia mioclónica juvenil, que también la nombraban en las preguntas, son muy susceptibles a la privación de sueño. Uno se priva de sueño y tiene una crisis al otro día. Y muchas veces estos niños que están siendo bien controlados llegan al día siguiente a preguntar porque tuvieron una crisis o van al servicio de urgencia. Y la primera pregunta, ¿no les faltó medicamento? No les faltó. ¿Tomó algo extraño? Tampoco. ¿Se intoxicó? Tampoco. ¿Se privó de sueño? Se privó hace 2 días que está acostándose a las 3 de la mañana. Y entonces eso es muy importante y lo hago notar que en algunos síndromes epilépticos la privación de sueño es terrible. Y eso, como decía Marisa, como decía Catherine, hay que cuidar mucho y hay que saber. Alguien decía por ahí, Marisa decía que la rutina, en el caso de los pacientes como es de Francisco, es fundamental. Entonces es importante saber eso y tener ese dato. Hay otros síndromes epilépticos como la epilepsia frontal nocturna, algunas epilepsias temporales, que también la privación de sueño, aunque sea mínima, puede repercutir en caer teniendo una crisis. Pero es diferente, como decía delante otra pregunta, las mioclonías del sueño. Cuando uno se está quedando dormido, estos saltitos cuando está despertando. Vuelvo a insistir que esos son normales, a todos nos suceden. ¿Y cuál es la diferencia? Que uno sostiene la extremidad y para inmediatamente. Cuando hay epilepsia, persiste. Eso quería comentar.
Entonces tenemos gran diversidad de crisis, gran diversidad de tipos de epilepsia, como hemos visto en cada uno de estos conversatorios del ciclo, y van a haber algunas que son especialmente sensibles a la privación de sueño, y también va a ocurrir algunas epilepsias donde las crisis se presentan solamente en el periodo nocturno, durmiendo, ¿no? Así es. Eso, ya. Y ahora quiero preguntarle con respecto a la melatonina, porque justamente nos llegaba acá una pregunta. Tamara dice que ella ha leído que la melatonina no está recomendada para las personas con epilepsia. Queríamos preguntarle a usted, doctor, si esto es un mito, es una realidad, y que nos explique un poquito qué es la melatonina, en qué casos se usa también esto, y si efectivamente se puede usar con niños o con personas con epilepsia. La melatonina es una hormona natural que tenemos en nuestro organismo que es secretada por la glándula pineal, una glándula que está en medio del cerebro, y cuando atardece, cuando se pone el sol, se empieza a secretar, y eso hace que nos dé sueño, nos dé somnolencia y nos haga ir a dormir. Es importante saber que en los adolescentes esta secreción de esta melatonina natural que tenemos en nuestro organismo está un poquito retardada, y eso contribuye a que a los adolescentes les cueste más también ir a dormir. Pero eso no quiere decir que lo dejemos. Hay que hacer el ambiente para que lo vayan, como decía Maritza. Ahora, esta melatonina se secreta y se disminuye la secreción cuando uno está ya amaneciendo, cuando la luz está apareciendo el sol. Hay algunos síndromes, por ejemplo, los niños autistas, que esta melatonina está desregulada y se secreta más a la amanecida o en medio de la noche y no tanto al atardecer. Y en otros síndromes también genéticos también sucede eso, pero en general es lo que yo les explicaba, se secreta al atardecer. Y entonces se ha descubierto con el tiempo que muchos pacientes con epilepsia que tenían un mal dormir por varias circunstancias, ya sea por los medicamentos, ya sea porque estaban teniendo crisis, porque tenían alguna otra alteración, y eso siempre después podemos hablar de qué otras comorbilidades o enfermedades pueden afectar el sueño en la gente con epilepsia. Entonces, se descubrió que agregándole, tratando de solucionar ese problema y además agregándole melatonina, hacíamos que la inducción del sueño, porque la melatonina es una hormona que induce el sueño, induce el sueño, que quiere decir que prepara a la persona y lo hace dormir lo más rápidamente posible, pero no influye a las 4, 5, 6 de la mañana, porque es nada más que inductora de sueño. Pero se descubrió que la melatonina podría inducir, y hay otra que es prolongada, que se llama Vigison, una marca, y que es prolongada. Entonces, administrando esta melatonina hace que la persona con epilepsia pueda tener un sueño más continuo, no fraccionado, reparador, y hace entonces, ¿no es cierto, Marisa, que tenemos la experiencia, que tenga menos crisis porque se priva menos de sueño y el otro día anda mejor? Por lo tanto, no es un mito emplear la melatonina en la gente con epilepsia. Lo importante es que hay que tratar de saber de por qué no está durmiendo. La melatonina ayuda, pero también hay que ver la causa de eso. No está contraindicada per se, en todo caso. Ya, y una pregunta... Además es protectora la melatonina. Doctor, ¿es cierto que las pantallas afectan directamente la producción de melatonina? Estamos en la época de las pantallas, ¿cierto? De la virtualidad, donde estamos constantemente, ya sea por trabajo, por estudio, por recreación, frente a una pantalla del celular, del computador, etcétera, y esto afecta la producción de melatonina. La luz. Sí, de todas maneras. La luminosidad, y se ha visto, incluso hay un experimento muy bonito que empezaron a usar una luz azul, lentes con luz azul o azules en Europa, y se empezó a ver que esa gente tenía insomnio, no podía quedarse dormida, insomnio de conciliaciones, de empezar a dormir. Y se descubrió que sacándose los lentes azules, esta luz azul, se le solucionaba el problema. Entonces no cabe duda que la luminosidad hace que se retarde la secreción de melatonina. Así que se aconseja que 1 hora antes de apagar la luz para dormir, sin ninguna pantalla, como decía Catherine.
Y ahí volvemos a negociar, Katy y Maritza, con los adolescentes para que apaguen ahí o quitarle el celular, porque ahí también aparece mucho esta tendencia de dormir con el celular bajo la almohada en estos días. Sí, fíjate ahí, en eso hay estudios que muestran que el 90 y tantos % de los adolescentes en todo el mundo duermen con el celular en la pieza. Entonces yo sugiero, lo mismo que decía Catherine, que pase el dueño, el papá, la mamá, requisando todo el aparataje y todos afuera, con el ejemplo de los papás también, y que se carguen afuera. Y nada, que la alarma se siente. No es necesario dormir con el celular en la mano. ¿Cuánto nosotros dormíamos sin celular hace algún tiempo atrás, no es cierto? Cuando no había. Todos. Los que estamos aquí hoy día, todos. Todo. Sí. Katy, hay una pregunta también Loreto, interesante que puede ser, perdón, que puede ser como bien transversal también, porque muchos de nuestros pacientes se les indica el electroencefalograma con privación de sueño. Y hay acá una persona que nos pregunta, ¿es riesgoso que yo prive de sueño a mi paciente, a mi hijo, etcétera, para hacerle este examen? ya, lo que pasa es que el electroencefalograma con privación de sueño, como decía el doctor en un principio, en la epilepsia hay actividad hipersincrónica. Dormir bien ayuda a, en palabras sencillas, ayuda a calmar esto, ¿ya? Cuando se indica el electroencefalograma con privación de sueño, lo que se busca precisamente es registrar esta actividad hipersincrónica. Entonces, sí, hay mucho miedo de los papás de privarlos de sueño. Incluso los adultos todavía hay que es discutible hasta cierto punto que se les da privación total de sueño a los adultos. Uno indica un electroencefalograma con privación de sueño en un adulto y automáticamente asumimos que es una privación total, aumentando el riesgo de crisis. Pero lo que busca el electroencefalograma es registrar esta actividad irregular. Entonces, las recomendaciones, al menos que en el laboratorio de la Liga damos para las privaciones de sueño, dependen de la edad del paciente y dependen de la condición del paciente. Porque si tengo un niño con un trastorno al espectro autista, con una alteración de sueño importante, que toma fármacos para dormir, obviamente no va a tener la misma indicación de privación de sueño a un niño que se le está pidiendo el estudio para hacer diagnóstico. Entonces la indicación de privación de sueño va caso a caso. Hay un estándar que dice que deben dormir al menos 4 horas nocturnas para una buena privación de sueño, pero como eso va a ser caso a caso. Y lo otro que quería agregar respecto a lo que comentó el doctor, respecto a las crisis que ocurren en la noche, eso también altera harto la dinámica familiar cuando nos dan ese diagnóstico, porque en el fondo el resto de la familia deja de dormir preocupado de lo que le está pasando al niño o a la persona que tiene crisis nocturna. Entonces, en ese sentido, ahí también dar la recomendación. Cuando hay una crisis nocturna, nos damos cuenta, como papá. Si mi hijo durmió mal un día porque tuvo pesadilla, aunque duerma en la pieza al lado, me doy cuenta. ¿Por qué? Porque la cama está más desordenada, porque despertó de mal humor. Y cuando está el diagnóstico de crisis nocturnas, vemos, es súper impactante. Yo sé que puede decir así como, pero es que ella lo dice porque no lo vive. No, es impactante el diagnóstico de epilepsia, más cuando hay un riesgo de crisis nocturna, que yo no me voy a dar cuenta. Pero teniendo un buen tratamiento, las crisis deberían desaparecer. Y si tiene crisis, me voy a dar cuenta. Me voy a dar cuenta porque durmió mal, porque sentí ruido, porque algo le pasó a este niño en la noche. Entonces ahí también, tomando un poco lo que decía Maritza, cuando está el diagnóstico, cuando tengo que cuidarlo, toda la familia debemos adoptar unas rutinas que deben ser acatadas por todos, y cuando está el diagnóstico de epilepsia nocturna, con mayor razón, cuidarlo más sin afectarnos nosotros como adultos tampoco, porque me ha pasado mucho que los papás dejan de dormir cuidando al hijo. Que tampoco es bueno. Claro. Porque uno tiene que alcanzar a vivir toda la vida y tiene que alcanzar a trabajar y tiene que alcanzar a ser mamá de los otros también. Uno no puede ser mamá del que está enfermo, nomás tiene que repartirse. Así que también hay que descansar, eso efectivamente.
uno también tiene que ser, en ese sentido, tener autocuidado, tener estrategias de autocuidado como mamá, porque si no uno colapsa. Y cuando uno colapsa, realmente uno en ese minuto se da cuenta de que, pucha, si uno tiene, son chicos los hijos, uno dice claramente, quiero ver nietos, quiero conocerlos algún día, entonces no puedo seguir en esto. Y hay que buscar elementos de ayuda. Y ahí, bueno, ahí cada uno tendrá que gestionarlo, pero se podrá ir a psiquiatras, ir a psicólogos. En mi caso, yo recurrí a medicinas alternativas que tenían que ver con el manejo del yoga. Se lo recomiendo porque, si bien no lo practico largo, sí ya he logrado, ya hace más o menos 2 años, 3 años, tener rutinas que me permiten durante la noche entre 15 minutos y media hora de desconexión, que te permiten, entre la respiración y los ejercicios, ocuparte de tu mente, ocuparte de ti mismo, y que no te afecta más porque no dejas de hacer las cosas, pero sí te permite descansar, desconectarte y vivir lo más importante, que yo les voy a dar aquí un dato que yo tengo para la gente, que está en las condiciones en que estoy yo o más complejas, aunque las mías no son simples, pero son también complejas. Vivir día a día. O sea, yo creo que es súper importante que uno no esté pensando en lo que va a pasar de aquí a 4 años, de aquí a 5 años, sino que hay que vivir día a día. Entonces, uno tiene que observar bien, estar pendiente, usar mecanismos y estrategias, el papelito para anotar, ayudar, delegar responsabilidades de cosas que uno no tiene que hacerlo todo, y decir, bueno, lo que venga lo veremos cuando llegue. O sea, no puedo estarme anticipando ni tratando de controlarlo todo porque, ¿saben qué? Vamos a morir en el intento y no vamos a disfrutar la vida. Y a pesar de todo, no importan las dificultades, yo lo digo con mucha certeza porque lo vivo así, uno tiene que buscar las cosas positivas. Si bien en mi caso mi hijo ha tenido dificultades graves, ha estado montones de veces hospitalizado, un par de veces falleció, lo tuvieron que revivir. En la UCI de la Universidad Católica lo conocen toda la vida, una vez por año por lo menos, así 2 meses hospitalizado, de todo. Pero ha mejorado la calidad de vida y el sentimiento y la relación que nosotros tenemos con la realidad. Todos mis hijos, yo creo que han aprendido a valorar lo que tienen. Todos tenemos un proyecto que, si bien hay dificultades, pero pensamos en lo positivo, día a día. O sea, pucha, qué rico estos conocimientos, por ejemplo, que yo he aprendido del doctor, poderlos transferir a mi práctica pedagógica, y de mi práctica pedagógica poderla transferir a mis estudiantes, a mis otros colegas, y en la escuela poder ayudar a tantos niños como Francisco. Porque el proyecto que hace años... Maritza, disculpa que te interrumpa, ya estamos en los últimos minutos. Exacto. Hemos tratado de responder en verdad la mayor cantidad de preguntas. Ahí vamos a tratar de responder en forma interna las que no alcanzamos. Y que no, solamente para ir cerrando, las últimas palabras del doctor en relación a con qué nos quedamos hoy día, un último mensaje, lo mismo para Catherine. Y finalmente, que nos cuentes tú, Maritza, con respecto a cómo le diste un sentido desde esta experiencia adversa de todo lo que tocó vivir con Francisco a tu vida profesional. Pero vamos a partir con el doctor. Doctor, ¿con qué nos quedamos y sus últimas palabras? Lo primero es que el sueño es parte normal de nuestra vida y no hay que quitarle horas al sueño, porque es fundamental para nuestra mente y nuestro cuerpo. Lo segundo, cuando hay un problema de sueño en la familia, ya con una persona con epilepsia o no, es un problema de sanidad mental familiar. Hay que intervenir, hay que tratarlo, porque nos afecta a todos, como decía Marisa y como decía Catherine. Y por último, en relación a la epilepsia, la falta de sueño, el privarse de sueño puede ser un detonante por la hipersincronización de nuestro cerebro. Y hay algunos síndromes epilépticos que son más sensibles a esto, como la epilepsia rolándica, como la epilepsia occipital, como la epilepsia mioclónica juvenil. Entonces, cuando uno tiene un problema de sueño en una persona, hay que solucionarlo. Y la melatonina no está contraindicada. Y si uno vive en Punta Arenas, como hay una pregunta, por el día y la noche, que son más largos, ¿no es cierto?, las noches en el invierno y más
y los días más largos en el verano. La melatonina igual se secreta en diferente horario, pero se secreta. Pero además, no solamente en la melatonina, son una serie de otros ciclajes que tenemos que se llaman ultradianos, no solamente circadianos, que es las 24 horas, sino que son más dentro del día y que también nos hacen que regulemos el sueño. Por lo tanto, hay otras regulaciones también. Entonces, cuídense sobre el sueño a la gente con epilepsia y sin epilepsia y por los elementos que hemos dicho. Súper interesante. Gracias, doctor. Y Katy, también tu último mensaje, ¿con qué te quedas? ¿Algunas sugerencias tal vez para nuestros pacientes para mejorar, ojo, la calidad del sueño y para evitar la privación? Sí, yo les quiero decir que establecer rutinas, sobre todo de sueño, no es fácil. No es fácil con niños en edad escolar, no es fácil con adolescentes y no es fácil cuando estamos a cargo a lo mejor de cuidar a una persona con una enfermedad que es adulto, ¿ya? Pero quien está a cargo es quien lleva las riendas, ¿ya? A mi hijo no le va a dar una crisis porque yo le quite el celular para dormir. Eso también es un mito súper, no lo puedo hacer enojar porque le va a dar crisis. No es así. Ya las crisis se producen por otras causas. Y como tips, así como para mejorar la calidad del sueño, primero, bajar la luz, ¿ya? De la habitación, es importante. La comodidad. Puede que yo tenga frío y abrigo mucho a mi hijo. Entonces, no, tengo que ver la temperatura de él. Establecer la rutina, horarios. Por ejemplo, en mi casa, a las 8 de la noche ya se empieza la rutina de acostarse. Tienen que terminar de hacer lo que están haciendo, ya, y eso no es fácil, no se logra de un día para otro. Requiere tiempo, pero debemos ser constantes. Controlar el estrés en los adultos, sobre todo, nos cuesta mucho, pero tenemos meditación, como comentaba Maritza, tenemos anotar las cosas, eso nos va a ayudar. Evitar las siestas si es que nos provoca alteración de sueño. Y por ahí había una pregunta de cuánto tiempo es recomendable una siesta y a qué hora. La literatura dice que una siesta no debería durar más de 10-20 minutos y ojalá entre las 3-4 de la tarde, pensando que nos vamos a ir a dormir a las 9-10 de la noche. Y la comida. Comer mucho en la noche nos va a alterar el sueño. Comer livianito y en los niños y en los adultos también. Beber agua, se recomienda evitar beber agua al menos 1 o 2 horas antes de que nos vayamos a acostar, porque si no, nos vamos a despertar para ir al baño. Bueno, eso ahí sí como en general. Tenemos hartos consejos, hartas tareas, harto trabajo por hacer para mejorar la calidad de nuestros sueños y esto es transversal para nuestras personas, nuestros pacientes y familiares con epilepsia y para todos nosotros porque piensa que es importante el sueño y piensa que hemos aprendido hoy día cómo es de alto impacto en nuestro cerebro, en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, en nuestro conocimiento, en nuestra memoria, en nuestro aprendizaje, o sea, en todo. Y así nos dijo también Maritza, como buena mamá y buena profesora, y nos quiere dar el último mensaje. Quiero que nos cuentes, Maritza, ya nos hablaste un poquito de tu vida, de tu experiencia, también hiciste una reflexión muy asertiva con respecto a escuchar las propias necesidades, darse un tiempo para la pausa, para el descanso y para cuidarnos antes de cuidar a otros. Y quiero que cerremos este webinar, este conversatorio, contándonos cómo tú le diste un sentido profesional a tu experiencia con tu hijo Francisco, qué es lo que pasaba con el sistema escolar en ese minuto y cómo tú hoy día creaste este gran proyecto, este bonito proyecto de tu escuela que está ahí en Conchalí, donde se reciben a niños con una gran diversidad de necesidades educativas especiales, así que nos despedimos contigo. Bueno, principalmente decir que efectivamente yo soy profesora y me perfeccioné muchas cosas, pero que Francisco haya tenido este accidente vascular que le trajo como consecuencia una hemiparesia lateral derecha completa de cara, brazo y pierna, y producto de esto también esta epilepsia refractaria que él maneja, con la que él vive toda su vida ya, a mí me hizo cuestionar todo, o sea, me movió el piso profesionalmente, porque me di cuenta en este proceso que en Chile, como lo dije antes, no hay colegios para nuestros
niños con estas condiciones. Porque uno piensa, ¿qué pasa si le da una crisis en el colegio? ¿Quién lo va a atender? ¿Tiene consecuencias? Si tiene estos procesos de memoria o de pérdida de memoria o que dificultades de sueño que acarrea problemas de aprendizaje, ¿qué escuela está preparada para trabajar con él sistemáticamente, con rutinas, con modificaciones de acceso, con modificaciones y adecuaciones curriculares? Bueno, lamentablemente, y es una crítica al sistema escolar chileno, es un déficit, no hay. Aquí en Chile, hasta el momento, cuando yo empecé, dije, no encontré. Y conozco muchas escuelas. Entonces yo dije, voy a hacer una escuela que tenga esas características, que pueda aceptar no solamente a los niños que tengan la dificultad que tiene mi hijo, porque existen muchas dificultades similares. Y aquí es súper importante que también todos entendamos que las escuelas deben ser inclusivas, no de integración, que las escuelas tienen que aceptar la neurodiversidad. No existen, ya a estas alturas estoy absolutamente convencida, que existen niños, entre comillas, normales. Todos nosotros somos seres humanos neurodiversos que tenemos necesidades afectivas, sociales, emocionales, cognitivas, neurológicas, motoras, en fin. Y uno tiene que abordar eso. Y ese es un llamado que yo hago también al sistema educativo y al sistema de salud, por lo tanto, el sistema de gobierno de Chile, que no da respuesta. Porque efectivamente, lamentablemente, si yo no tuviera las posibilidades de estudiar, de tener, de perfeccionarme, yo no habría podido crear esto. Y mi hijo estaría, como muchas veces he visto niños que han llegado a distintos cursos, desertando del sistema con papás agobiados porque no encuentran que nadie les puede ayudar ni dar respuesta a lo que se necesita. O sea, esta es una cosa que está empezando. Así como la Teletón funciona para algunas cosas, pero también es privada, debiera existir también una postura del gobierno frente a la inclusión. Pero no esta inclusión que están haciendo en este minuto, así que es de integración. No, la inclusión tiene que ser real. Uno tiene que trabajar en los colegios con todos los niños, tener no una educadora diferencial por 30 horas. No tener una psicóloga en marzo y en diciembre. No tener una fonoaudióloga por 6 horas. Eso no es inclusión. Los especialistas tienen que estar siempre acompañando los procesos. Por lo tanto, los colegios, y aquí yo les hago el llamado a todos, que se puede hacer. Los colegios requieren voluntad y ustedes como papás, como familias, deben buscar que las escuelas y solicitar tengan educadores diferenciales permanentes, fonoaudiólogos permanentes, terapeutas ocupacionales permanentes. Esas especialidades deben estar en las escuelas para poder hacer inclusión. Gracias, Maritza. Bueno, eso estamos ya en un mundo ideal, ¿cierto? En un mundo ideal es lo que todos queremos. Hay gran cantidad de público hoy día que se conectó, que son del mundo de la educación, que son de jardines infantiles, que son de colegios, de escuelas especiales. Y usted, yo sé que por ahí ya puso su contacto, quiero mencionar que su escuela es Soltán Dienes, con Z, Soltán Dienes, en la comuna de Conchalí, para que se comuniquen con usted. Y quiero recordar que es una escuela básica, no es escuela especial, es escuela normal. Es una escuela regular, inclusiva, y donde se van adecuando las necesidades de cada niño, así que es un muy lindo proyecto. Yo creo que de a poquito vamos a ir avanzando en la inclusión, Maritza. Yo creo que usted tiene toda la pasión, además de ser una madre, de vivir esto en carne propia, y eso es súper potente. Yo creo que lo ha transmitido de manera súper importante. Quiero contarle a quienes todavía están acá conectados, que ya estamos terminando este webinar, este conversatorio, también decirles para quienes nos preguntan que vamos a compartir el contenido en nuestro canal de YouTube, probablemente desde el día viernes ya está disponible para que lo puedan compartir. Volver a comentarles de que estamos haciendo capacitaciones focalizadas a instituciones, a colegios, a establecimientos de educación y de otro tipo que requieran capacitarse en epilepsia y en distintos tópicos que rodean a esta enfermedad. Y finalmente, agradecer a cada uno de nuestros panelistas el día de hoy. Doctor Mesa,
Muchas gracias por todo lo que nos enseñó hoy día, por responder gran parte de nuestras preguntas. Catherine, lo mismo. Muchas gracias por aclarar nuestras dudas, por darnos todas esas recomendaciones tan importantes para nuestras familias y para nuestros pacientes. Y por supuesto a ti, Maritza, agradecer enormemente que te hayas dado un espacio de tiempo dentro de todos estos roles que tienen ahí con hartas cosas, de poder compartir esta tarde con nosotros, contarnos tu experiencia como mamá, de las distintas cosas que ha vivido y darle este espacio a este tema que es tan importante y que por lo menos yo en lo personal he aprendido tanto en cuanto a lo que es el sueño, la relevancia que tiene, el gran impacto que tiene. Solo eso, porque ya nos pasamos harto de la hora, despedirnos y que estén muy bien. Y que tengan un excelente sueño, de excelente calidad esta noche y de aquí en adelante. Que estén muy bien. Chao. Chao, Chao, muchas gracias. gracias. Chao. Gracias, Marisa. Y Gracias, Karina. doctor. Gracias, Chao, Carlos. Loreta. Gracias, Loreto. Que descansen. Nos vemos a todos los que están ahí en su casa. Ojalá les haya servido esto. Chao. Chao, chao.